Recién he hablado acerca de el macho cristiano que tiene que morir. Y bueno, pues hoy voy a platicar, quiero comentar sobre lo contrario, el mandilón cristiano. Para los que nos ven en otros países, acá en México se usa la palabra así muy popular, el mandilón, para aquel hombre que, que es débil, que no tiene carácter, que en la relación ahí en su familia o en su matrimonio, pues no ejerce ninguna autoridad. Y a él lo mandan los hijos, lo manda la suegra, lo manda la esposa, en fin, de ahí la palabra mandilón cristiano. Bueno, a ver, en el video anterior que subí al respecto de esta temática, mencionaba que el mandilón que el macho cristiano no debe ser. ¿Por qué no debe ser? Porque lo que la palabra del Señor nos enseña, el macho cristiano está actuando muy mal. Está violando los principios de Dios. Está, muy lejos de actuar en el matrimonio o en la familia conforme a la voluntad que Dios nos da en su palabra. El macho cristiano es un carnal, ¿verdad? Trata muy mal a sus hijos, trata muy mal a su esposa, los humilla, los golpea, los presiona, es un dictador, ¿verdad? Y esa no es la voluntad del Señor. Él se está enseñoreando, no está haciendo un buen uso de la autoridad que Dios le ha dado sobre sus hijos o sobre su esposa. Entonces, el macho cristiano está muy lejos de estar actuando en un señorío glorioso, en un señorío de amor, de respeto, en un señorío de justicia, ¿verdad? Que glorifica al Señor. No representa a Dios en ese señorío, porque lo está haciendo muy contrario a lo que Dios establece en su palabra, ¿verdad? El hombre debe ejercer un señorío glorioso, debe gobernar con sabiduría y debe gobernar de acuerdo a los principios de Dios, su casa, su familia, su esposa, ¿verdad? Bueno, ese es el diseño perfecto de Dios. Pero el macho cristiano, ¿verdad? Está imponiendo su carnalidad, no actúa en el espíritu, por eso está muy lejos de la voluntad del Señor. Se le olvida aquel precepto, por ejemplo, que el Señor dice en Pedro, ¿verdad? Y vosotros, maridos, tratar a la mujer como a vaso más frágil, porque ciertamente en el diseño de Dios, Dios hizo a la mujer más frágil. Bien, entonces hoy voy a hablar del mandilón cristiano. Pero para entender esto, es bien importante que nosotros conozcamos lo que Dios dice en su palabra. ¿Para qué creó al hombre? ¿Para qué creó a la mujer? Bueno, pues es una semejanza, un simbolismo entre Cristo y la iglesia, entre Dios Padre y la nación Israel, entre el espíritu y la carne. Entonces, el diseño de Dios para el hombre y para la mujer es muy hermoso. Y Dios le dio al hombre las características y los dones que iba a necesitar para cumplir la voluntad de Dios, ejerciendo un señorío, una autoridad gloriosa. Pero también le dio a la mujer las virtudes, los dones, las características propias para que ella cumpla la voluntad perfecta de Dios con relación, en este caso, al hombre y específicamente ante su marido. Ella es la iglesia, él es Cristo, y la relación debe darse en ese tono espiritual. Bueno, entonces, pero hay un problema, que los hombres no hemos ejercido bien, ¿verdad? La voluntad del Señor, ese señorío. Entonces hemos obrado muy mal, de tal manera que hemos sembrado el temor, ¿verdad? El resentimiento en el corazón de la mujer, ¿verdad? Hemos sembrado allí un miedo, un pánico, ¿verdad? A través de los siglos se ha distorsionado por culpa del hombre, por haber hecho un ejercicio muy equivocado, dirigir su casa muy mal, ¿verdad? Dirigir a su esposa muy mal, ¿verdad? Con carnalidades y abusos que explicaba en el video anterior.
De tal manera que se ha creado un resentimiento social a través de todos los siglos y en todas las naciones, ¿eh? Y bueno, pues se ha ensuciado. El diablo ha aprovechado esto. ¿Para qué? Para ensuciar el diseño de Dios. Ensuciarlo totalmente. Y entonces, pues a través de los años, de los siglos, el diablo ha ido sembrando semillas de humillación, semillas de rebeldía, ¿verdad? Semillas donde en todas las naciones donde se ha vivido de esta manera, pues el diablo a través de la cultura, a través de la educación, a través del cine, a través del arte, y, en fin, ha ido moviendo sutilmente, ¿verdad?, la ideología de la humanidad hacia rebelarse contra este diseño de Dios. El diseño de Dios es hermoso, ¿verdad? Otra vez, el hombre representa a Dios, representa a Cristo, la mujer representa a la iglesia. Y bueno, pues el diablo ha ido cambiando todo eso y bueno, sembrando semillas de injusticia. No es justo, porque hay una desigualdad, hay un abuso, hay todo lo que usted quiera, ¿verdad? Y bueno, sí lo hay, ¿eh? Sí lo hay. Cuando el hombre es un carnal, cuando el hombre actúa fuera de la voluntad de Dios, entonces sí abusa, sí es un injusto, sí es un prepotente, sí es un dictador, ¿verdad? Sí maltrata verbalmente y físicamente a sus hijos o a su esposa. Y eso Dios no lo aprueba, ¿eh? Dios no lo aprueba. Pero bueno, entonces se ha ido cambiando toda esa ideología, ¿verdad? De tal manera que ha surgido la liberación femenina, la igualdad y el empoderamiento. Y mire dónde va ahora, el empoderamiento, ¿verdad? Tergiversando la voluntad perfecta de Dios, ¿verdad? Eso de estos principios que en las últimas generaciones se han ido sembrando a través de la civilización humana, llevan, atención, llevan como propósito revertir el orden, de tal manera que ahora sea, en lugar de que como Dios quiere que el hombre señoree sabiamente en su casa con su esposa, pues ahora que sea la mujer la que se vaya tomando el poder y vaya controlando perfectamente ahora la voluntad del hombre. Y eso, bueno, para entender esto, definitivamente tenemos que creerle a Dios, tenemos que venir a la palabra. Porque si no entendemos esto de acuerdo a la palabra, pues vamos a ser totalmente engañados. Totalmente engañados. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que el hombre ejerza un patriarcado, ¿verdad? Divino, glorioso. Cuando el hombre ejerce un patriarcado correcto, la mujer es bendecida, la mujer es feliz, la mujer, brilla, ¿verdad? Brilla, es una mujer virtuosa, gloriosa, amén. Esa es la voluntad de Dios. Cuando hacemos un ejercicio mal de ese patriarcado, pues surge todo lo demás. Humillamos, maldecimos, en fin, lo cual Dios no quiere. Bien, pero la voluntad de Dios es que el patriarcado se ejerza correctamente, no abusivamente. Y ahora entonces, ¿qué se está gestando en el mundo? Que muera el patriarcado. ¿Para qué? Para que venga el empoderamiento. ¿El empoderamiento de qué? De la mujer. El empoderamiento de los hijos. Ahora los hijos pues casi gobiernan sobre la voluntad de los padres. Y la mujer, que también allá en Génesis, cuando por allá Dios reprendió a la serpiente, reprendió a Adán y reprendió a Eva, pues una de las maldiciones que por ahí el Señor les dijo era que el deseo le dice a Eva, tu deseo será para con tu marido. Traducido, así sería, vas a querer imponer tu voluntad sobre tu marido. O sea, vas a querer dominarlo y controlarlo, que él haga lo que tú quieres, ¿verdad? Y bueno, hablaré más adelante sobre estos temas, pero ahorita quería sentar como esta base. ¿Por qué? Porque ¿de qué quiero hablar yo? Pues quiero hablar de ese mandilón cristiano. Y hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Hay que entenderlo bien, apreciarlo bien, dimensionarlo bien, porque, repito, el plan de Dios es muy hermoso. ¿Dios quiere al macho cristiano que se imponga ahí así como lo he explicado? No. Bueno, vámonos entonces al otro extremo, el mandilón cristiano. El que dije
no, a ver, Dios le dio autoridad, pero él a ver, no la toma. Dios le dice que él debe llevar el timón, pero él no quiere agarrar el timón, no quiere agarrar la responsabilidad sobre los hijos, la responsabilidad sobre su casa, dirigir su casa. No quiere. Otra vez, Dios le da autoridad, pero él, aunque sabe que tiene la autoridad, él la regresa, no la toma. Y no la toma porque tiene miedo. Y no la toma porque, a ver, porque hay una presión social en la actualidad, ¿verdad? Acerca de esa famosa igualdad y más cosas que he mencionado, que no convienen a la sociedad y que no convienen a los matrimonios y que no convienen a las familias. Ese es el plan del diablo para destruir esta célula primordial de las sociedades, la familia, ¿verdad? Y bueno, entonces, a ver, hay algunos versículos en la palabra del Señor que nos advierten que esta situación que se da entre el hombre y la mujer puede ser revertida totalmente. Miren, en Proverbios capítulo 6, allá en el versículo 26 dice, porque a causa de la mujer, en este caso mujer, está hablando de la mujer ramera, pero yo lo quiero aplicar a la mujer, dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. El hombre es reducido a un bocado de pan. Entonces, a ver, esa relación entre hombre y mujer tiene este peligro. ¿Cuál? Que la mujer tiene una forma también de relacionarse, de conducirse, pero en el fondo empieza a dominar y empieza a controlar la voluntad del hombre. Empieza a controlar, a dominar el corazón del hombre. Empieza a dominar y a controlar el alma del hombre. Dice aquí enseguida, y la mujer caza la preciosa alma del varón. La mujer caza, atrapa, apresa, lo controla. Y entonces el hombre es reducido. Eso le pasó también a Sansón. ¡Sansón! Y allá, ¿cuál fue más o menos las armas que usó aquella mujer para controlar a Sansón? Bueno, una dice ahí que lo presionaba. Y lo estuvo presionando hasta que lo controló y lo dominó. Esa es una. Otra, pues lo presionó una vez y otra vez y otra vez y otra vez. O sea, la persistencia. Esa persistencia, hasta que lo controló. ¿Y cuál fue la otra arma? Pues llorar. Se ponía a llorar aquella mujer, ¿verdad? Y bueno, pues imagínate, el hombre cuando ve llorar a aquella mujer, ¡ay, no! ¿Verdad? Pues fueron las formas que esta mujer empleó para dominar y controlar la voluntad. Al final, Sansón hizo lo que aquella mujer quería que hiciera. Pero ¿cuál fue la raíz de eso? Pues a ver, ¿por qué Sansón se dejó dominar y controlar? Bueno, te voy a decir por qué. Porque él la amaba. Él la amaba. Y ese es el problema. ¿Dios quiere que amemos? Sí, claro. ¿Que amemos a nuestros hijos? Sí. ¿Que amemos a nuestros padres? Sí. ¿A nuestra esposa? Sí, claro. Pero hay que amar de una manera sabia e inteligente. Cuando aquel amor es un amor descontrolado, es un amor desmedido, es un amor que no tiene límites, es un amor que nos atrapa y nos envuelve, y entonces, ya caemos presos en aquel amor. Entonces aquel amor va a ser nuestra perdición. Nuestra perdición. Dice, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Entonces eso le pasó a Sansón. Y aquí en el mismo Proverbios dice, hablando de algo parecido, dice, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Aún los más fuertes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que amar, sí. Pero nunca que aquel amor nos lleve, por ejemplo, amo mucho a mis hijos, sí, pero también los tengo que disciplinar. Se malentiende el amor cuando amo mucho a mis hijos y por eso no les digo nada.
Amo mucho a mis hijos y no los reprendo porque van a llorar. Y a mí me rompe el corazón porque los amo mucho. A ver, amo mucho a mis hijos y van a hacer algo que yo sé que es malo, que les desagrada a Dios y no se los prohíbo. No se los prohíbo. Los dejo que hagan lo que quieran. Eso le pasó al sacerdote Elí, ¿eh? El sacerdote Elí tenía hijos. Hacían lo malo y él no los reprendió. Y Dios después vino contra el sacerdote, ¿verdad? Entonces, a ver, tenemos que amar, sí, pero con un amor correcto. Porque si no, ese amor se descontrola todo, aún nuestra voluntad. Y llegamos al punto de, ahí mismo que Dios le dice ahí en Samuel, ¿verdad? Le dice a Elí que lo iba a castigar. ¿Por qué? Dice, porque has honrado más a tus hijos que a mí. Fíjate nada más hasta dónde fue, ¿verdad? Amas mucho a tus hijos y les permites que hagan cosas contrarias a la voluntad de Dios y no se los prohíbes. Eso no es amor. Estás siendo víctima de un amor desordenado que enseña el mundo. Bueno, pues así, mira aquí dice, escucha esto, hablando de aquella mujer que controla al marido, le dice, lo rindió. ¿Con qué? Con la suavidad de sus muchas palabras. Lo rindió con sexo, lo rindió con cariño, lo rindió con obediencia. A ver, mi amor, si me concedes esto, entonces sí hago lo que tú quieres. Y cosas así, ¿no? Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras y lo obligó. Lo rindió y lo obligó. ¿Con qué? Con la salamería de sus labios. Y hay más cosas, ¿eh? Hay mucho más cosas. Bueno, entonces, pues este hombre que debiera ejercer una autoridad para gobernar, para dirigir su casa, ¿verdad? Hacia el reino de Dios, por ejemplo, no lo hace. No lo hace. ¿Por qué? Porque la mujer lo tiene bien controlado. Los hijos lo tienen bien controlado. ¡Lo dominan! Entonces este es un cero a la izquierda. Alguien le dice, oiga joven, ¿qué le parece si esto y esto y esto? Y dice, pues déjame ver qué dice mi esposa. Voy a consultarlo con mi mujer. Porque él no tiene la capacidad para decidir. Porque se le van a enojar los hijos. Porque se le va a enojar la esposa. Tremendo, tremendo. ¿Ha escuchado usted ahora en el tiempo moderno, tantos hombres ahora que con relación a su esposa la llaman señora? Señora, ¿verdad? ¿Está la señora? Bueno, déjame ver qué dice mi señora. Fíjate bien, ahí está. Él ya se puso debajo. Ahí quien establece el señorío es la mujer. Y esto es contrario a la voluntad del Señor. El señorío tiene que ejercerlo el varón porque representa a Cristo. Y no la iglesia, que es la mujer, no puede enseñar. Imagínate que ahora sí en la iglesia, que la que mande sea la iglesia y no Cristo. ¿Qué te parece? Totalmente antibíblico. Y es un desorden tremendo. Y eso viene a un caos terrible, espantoso. Aquella frase también, oye, nos vamos a reunir el sábado en la casa de mamá. ¿En la casa de mamá? ¿En la casa de quién? De mamá. Acá dice la casa de Aarón. No, la casa de mamá. Cuando esa frase se dice ya por natural, es que en ese hogar el señorío lo ha establecido la mamá. Es la que más brilla. Es a la que todos obedecen. Y eso es contrario a la voluntad del Señor. Porque un hombre mandilón, un cristiano mandilón, ya gobernado por la esposa, gobernado por los hijos, no tiene voluntad, no tiene decisión, no tiene, no tiene fuerza, ¿verdad? Y así, atención con lo que voy a enseñar, así no puede servir en el reino de Dios. Un hombre mandilón cristiano ya está fuera de los planes de Dios. ¿Para qué? Para servir al Señor. ¿Por qué? Porque ha invertido el orden de Dios. Ahí manda la iglesia, no manda Cristo. Y en el diseño del Señor, el varón representa a Cristo y entonces Él es el que dirige, Él es el que toma el timón, Él es el que toma las decisiones, claro, con responsabilidad delante del Señor. Amén. Es que el señorío de Cristo es hermoso.
El diseño de Dios es hermoso, ¿verdad? Entonces, a ver, ya entendí, hermano. A ver, ahora sí creo que ya le entendí. A ver, usted primero subió un video donde dice que el macho cristiano está mal, ¿verdad? Así es, está mal. Porque ese está en un extremo tremendo, ¿verdad? Bueno, pues en el otro extremo está el mandilón cristiano, que actúa perfectamente fuera de la voluntad de Dios, contrario a la voluntad de Dios. Y bueno, entonces, pues el mandilón cristiano también está mal, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, en este extremo está mal y en el otro extremo también está mal. ¿Así es? Claro que así es. Ya entendí. Entonces, vamos a tomar el justo medio. Ni muy mandilón, ni muy macho. A ver. No. Que no manda el hombre y que no manda la mujer, sino un punto. No. No. Ambos extremos están tremendos, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Irnos al justo medio? No. Eso establecería una igualdad. Y esa igualdad es diabólica, ¿eh? No es la voluntad perfecta del Señor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es conocer lo que Dios dice para el hombre, cómo debe comportarse el hombre, cuáles son las responsabilidades del padre sobre los hijos, cuáles son las responsabilidades que Dios le da en su palabra. Aquí dice cómo debe el padre tratar a los hijos. Y también dice cómo debe el esposo comportarse con su esposa. Y Dios no permite un maltrato hacia nuestra esposa. No lo permite. Porque Dios, por ejemplo, Cristo no maltrata a la iglesia. Amén. Entonces, el esposo no puede maltratar a su mujer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ni macho cristiano ni mandilón. ¿Nos vamos al justo medio? No. Tenemos que conocer entonces las responsabilidades que Dios establece en su palabra para el varón. ¿Cómo quiere Dios que actúe el varón? ¿Qué funciones le ha delegado el Señor al varón? ¿Qué debe hacer el varón en su casa? ¿Cuáles son esas actividades que son su responsabilidad? Por ejemplo, sustentar la casa, amar a su esposa. Como Cristo amó a la iglesia. Pero por el otro lado, también están las responsabilidades, obligaciones espirituales que Dios le da a la mujer. Que se sujete a su marido, que obedezca a su marido. ¿Cómo? Igual, como la iglesia tiene que obedecer a Cristo. Ese es el asunto, que a veces nomás queremos, ¿verdad? Encasquetarle al hombre, ¿verdad? Que, a ver, tienes que amar a tu mujer así como Cristo amó a la iglesia. Amén. Todas las mujeres aplauden. Pero ahora diles, tienes que sujetarte y obedecer, ¿verdad? A tu marido, así como la iglesia se sujeta y obedece. Y ahí es donde nos duele y nos cala. ¿Dónde? En el alma, ¿verdad? En la carne. ¿Por qué? Porque estamos muy influenciados, muy bombardeados con los principios equivocados del mundo en la sociedad, ¿verdad? En la cultura, y más en la cultura occidental, y ahora hasta los países se están llenando de leyes de empoderamiento. Eso es tremendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como hijos de Dios, si queremos hacer la perfecta voluntad de Dios, si eres hombre o eres mujer, qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ven a la palabra y escudriña todo lo que Dios le dice al varón de cómo debe ejercer su autoridad, su señorío, sus responsabilidades, cómo debe actuar gloriosamente, ¿verdad? Imitando a Cristo, amén, en su relación con su esposa y con sus hijos, amén. Aquí están en la palabra. Hay muchas de ellas que ya no tengo el tiempo para mencionarlas, pero igual, si eres hermana en Cristo, bueno, pues ve a la palabra. Y créele al Señor en estas obligaciones espirituales que Él establece para ti como representante de la iglesia, ¿verdad? Para con Cristo nuestro Señor, ¿verdad? Obedecer en el Señor. Le dice que la mujer tiene que obedecer en Cristo Jesús, ¿verdad? A su esposo, por ejemplo. Dice que Sara le llamaba Señor. Ya muchas mujeres cristianas, son pocas, pero sí todavía hay algunas que reconocen ese señorío, ¿verdad? Y le llaman Señor a su marido. En fin, claro que el mundo te enseña que esto es humillante, que esto es... pero dejemos al mundo. Aquí estamos con personas que amamos a Dios
y que queremos conocer su voluntad perfecta y vivir, seas hombre o seas mujer, de acuerdo a su voluntad perfecta. Me gozo. Ya hacía tiempo que quería compartir esta enseñanza. Creo que es una enseñanza que nos hará mucho bien porque viene de la palabra del Señor. Es la voluntad perfecta del Señor. Así es de que el macho cristiano tiene que morir y el mandilón cristiano está fuera de la voluntad del Señor, fuera del reino de Dios. Entonces hay que conocer la voluntad perfecta de Dios para el hombre y para la mujer en su relación que representa, ¿verdad? El reino de Dios, Cristo y la iglesia. Pues, amados hermanos, les mando un abrazo en el nombre del Señor, muchas bendiciones y bueno, pues espero que esta enseñanza pueda bendecir sus vidas. Amén.